Esta es la imagen que intentaron enterrar. 5 logotipos corporativos, 5 gigantes estadounidenses, sus nombres retirados de torres de oficinas en Houston y Detroit y Charlotte, ahora siendo atornillados en relucientes nuevas sedes en Toronto, Vancouver y Montreal. A partir de las 6:30 a.m. de esta mañana, miércoles 25 de febrero de 2026, el mayor éxodo corporativo en la historia norteamericana está oficialmente en marcha. Por primera vez desde la guerra de 1812, el poder económico estadounidense está migrando físicamente a través de la frontera norte. Y esta vez nadie disparó un tiro. Las empresas lo hicieron voluntariamente. Estamos hablando de 78 mil millones en capitalización de mercado combinada. Estamos hablando de 43 mil empleos estadounidenses. Estamos hablando de 5 empresas Fortune 500 que miraron a los Estados Unidos de América, la economía más poderosa de la Tierra, y dijeron, no, gracias, preferimos hacer negocios en Canadá. Esto no es una reubicación. Es una repudiación y sucedió más rápido de lo que nadie pensaba posible. El presidente Trump, ya tambaleándose por la crisis de bonos de Japón, las encuestas devastadoras y el enfrentamiento constitucional en curso con el estado de Nueva York sobre sus activos personales, se despertó esta mañana con el peor titular económico de su presidencia. La Casa Blanca está en modo de pánico total. Fuentes dentro del ala oeste describen el ambiente como apocalíptico. Se informa que el presidente está exigiendo órdenes ejecutivas de emergencia para bloquear las salidas, amenazando con invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para congelar activos corporativos y gritándole a su asesor comercial sobre los aranceles que se suponía iban a traer empresas a casa, no a enviarlas al norte. En este informe especial, vamos a desglosar exactamente qué empresas se van y por qué. Vamos a explicar la mecánica financiera de un éxodo de inversión corporativa. Vamos a mostrarte por qué Canadá diseñó la emboscada económica más devastadora desde la OPEP. Y vamos a responder la pregunta que nadie en Washington quiere hacer. ¿Es este el comienzo del fin de la supremacía económica estadounidense? Abróchate el cinturón, el imperio está sangrando. Para entender por qué 5 directores ejecutivos tomaron la decisión más radical en la historia corporativa estadounidense esta semana, tienes que entender lo que sucedió durante los últimos 18 meses. Comienza con los aranceles. A finales de 2025, la administración Trump impuso un nuevo régimen arancelario amplio sobre las importaciones canadienses, un arancel general del 25% sobre todo, desde la madera hasta el aluminio y las piezas de automóviles. El objetivo declarado era castigar a Canadá por lo que el presidente llamó prácticas comerciales desleales y forzar una renegociación del TEMEC. Pero esto es lo que la administración no anticipó. Canadá no cedió, Canadá retalió. Y luego Canadá hizo algo mucho más peligroso que la represalia. Canadá reclutó. Según documentos filtrados obtenidos por el Financial Times, el gobierno canadiense lanzó una iniciativa clasificada llamada Proyecto Magneto en septiembre de 2025. El programa, dirigido conjuntamente por Innovación Canadá y el Departamento de Finanzas, ofreció un paquete asombroso de incentivos a las corporaciones estadounidenses dispuestas a reubicar sus sedes al norte de la frontera. Estamos hablando de una tasa impositiva corporativa del 12.5% durante los primeros 10 años en comparación con el efectivo 21% en los Estados Unidos. Estamos hablando de exposición cero a aranceles de la Unión Europea a través del Acuerdo Comercial CETA de Canadá. Estamos hablando de visas de inmigración expeditas para hasta 5,000 empleados por empresa. Estamos hablando de bienes raíces comerciales subsidiados en zonas económicas designadas en Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Ottawa. El valor total del paquete de incentivos, según fuentes en el Ministerio de Finanzas de Canadá,
superó los 14,000 millones de dólares en exenciones fiscales combinadas, subvenciones y compromisos de infraestructura. Esto no era una sugerencia. Era una operación de reclutamiento económico hostil diseñada para explotar las vulnerabilidades exactas creadas por la política comercial estadounidense. Nombremos a las empresas porque los detalles importan más que la narrativa. Objetivo 1. Stellantis Norteamérica. El fabricante de automóviles, ya furioso por los aranceles del 25% sobre las piezas de fabricación canadiense que alimentan sus líneas de ensamblaje en Detroit, anunció el martes que reubicará su sede norteamericana de Auburn Hills, Michigan, a Windsor, Ontario. La ironía es asombrosa. Windsor está literalmente al otro lado del río, desde Detroit. Los empleados de Stellantis podrán ver sus antiguas oficinas desde las nuevas. El traslado afecta a 8,200 empleos y aproximadamente 19,000 millones de dólares en capitalización de mercado. Se informa que el director ejecutivo le dijo a la Junta que la matemática de los aranceles era simple. Quedarse en América cuesta 2,300 millones de dólares al año en aranceles. Mudarse a Canadá ahorra 1,800 millones y abre acceso libre de aranceles al mercado de la UE. Objetivo 2. Dow Chemical. El gigante químico con sede en Midland, Michigan, se está mudando a Sarnia, Ontario, justo al otro lado de la frontera de Port Huron. La exposición de Dow a los aranceles fue catastrófica. 740 millones de dólares anuales solo en envíos químicos transfronterizos. Canadá ofreció a Dow un corredor de procesamiento químico dedicado con costos de energía subsidiados de Ontario Hydro. El traslado abarca 6,400 empleos y 38,000 millones de dólares en capitalización de mercado. Una fuente dentro de la suite ejecutiva de Dow le dijo a Reuters que la decisión fue unánime entre la Junta. La cita, según el informe, fue devastadora. El entorno regulatorio y arancelario estadounidense se ha vuelto hostil para la fabricación química. Eso no lo está diciendo un demócrata, lo está diciendo la Junta de Dow Chemical. Objetivo 3. La división estadounidense de Magna International. Magna, originalmente canadiense, había expandido masivamente su presencia en los Estados Unidos durante las últimas 2 décadas. Ahora está llevando de regreso a sus 11,000 empleados estadounidenses a través de la frontera, consolidando operaciones en Aurora, Ontario. Esto representa 9,000 millones de dólares en actividad económica reubicada. Objetivo 4. Nutrien, la mayor empresa de fertilizantes del mundo, está trasladando su centro de operaciones estadounidense de Deerfield, Illinois, a Saskatoon, Saskatchewan, llevándose 4,200 empleos y 7,000 millones de dólares en actividad asociada. Objetivo 5. Brookfield Asset Management está reubicando su oficina de Nueva York, la joya de su presencia estadounidense, a su sede original en Toronto, llevando de regreso 5,000 millones de dólares en supervisión de activos bajo gestión a Bay Street. 5 empresas, 5 salidas, 5 agujeros en el tejido económico estadounidense que no se van a coser solos. Pero aquí está el problema del que nadie está hablando. Estas 5 empresas son solo la primera ola. Según una encuesta confidencial realizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y filtrada a Bloomberg el martes por la noche, 23 empresas Fortune 500 adicionales tienen estudios de reubicación activos en marcha. 23. La encuesta indica que las empresas de automoción, aeroespacial, farmacéutica y agronegocios están todas evaluando alternativas canadienses, mexicanas e incluso europeas. El propio memorando interno de la Cámara describió la situación como una crisis de confianza corporativa de escala sin precedentes. Los datos muestran que la confianza de los directores ejecutivos en la política comercial de Estados Unidos ha caído al 22%, la lectura más baja desde que el índice fue creado en 1987. Ese número debería aterrarte más que cualquier titular.
Déjame explicar la mecánica financiera de lo que sucede cuando una empresa de este tamaño reubica su sede, porque esto no se trata solo de cambiar la dirección en el membrete. Cuando Stellantis se muda a Windsor, cada subsidiaria, cada holding, cada cartera de propiedad intelectual se reestructura bajo la ley corporativa canadiense. La fijación de precios de transferencia, la forma en que las empresas multinacionales asignan las ganancias entre países cambia por completo. Los ingresos que eran gravables en los Estados Unidos al 21% ahora son gravables en Canadá al 12.5%. El Tesoro de Estados Unidos pierde esos ingresos permanentemente. Multiplica esto entre 5 empresas y la estimación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso, publicada hace apenas unas horas, proyecta una pérdida anual de $12.400 millones en ingresos fiscales federales. Esos son $12.400 millones cada año que no financiarán el Seguro Social, no financiarán Medicare, no financiarán el gasto en defensa. Sale directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses que se quedaron. Empeora. Los efectos secundarios son donde vive el verdadero desastre. Cuando Dow Chemical se va de Midland, Michigan, la economía local no solo sufre, colapsa. Midland tiene 42,000 residentes. Dow es el mayor empleador, el mayor contribuyente fiscal y el mayor donante al sistema escolar, el hospital y la infraestructura cívica. Fuentes en el gobierno del condado de Midland dicen que proyectan una disminución del 34% en los ingresos por impuesto a la propiedad dentro de 18 meses. Las escuelas perderán financiamiento. El hospital perderá su grupo de seguros de inquilino ancla. Los restaurantes, las tintorerías, los concesionarios de automóviles que atienden a los empleados de Dow verán evaporarse sus ingresos de la noche a la mañana. Esto no es una abstracción, es la muerte de un pueblo. Y el mismo patrón se repite en Auburn Hills, cuando se va Stellantis, en Deerfield, cuando se va Nutrien. Estamos hablando de comunidades enteras construidas alrededor de estos anclas corporativas, siendo vaciadas en tiempo real. La institución Brookings publicó un análisis rápido esta mañana, estimando que el impacto económico secundario total de las 5 reubicaciones supera los $31,000 millones, cuando factorizas la interrupción de la cadena de suministro, la reducción del gasto del consumidor y la caída de los valores de propiedad en las regiones afectadas. Y aquí está lo que convierte esto en una crisis de seguridad nacional, no solo económica. Nadie en los noticieros por cable está discutiendo este ángulo. Dow Chemical fabrica productos químicos precursores utilizados en aplicaciones de defensa. Stellantis construye vehículos bajo contratos militares. Nutrien controla el 22% del suministro de fertilizantes de América del Norte y el fertilizante es la base de la cadena alimentaria. Cuando estas empresas trasladan sus sedes y su infraestructura de toma de decisiones a Canadá, los Estados Unidos pierden influencia sobre sus prioridades estratégicas. Una empresa con sede en Canadá responde a los reguladores canadienses, los tribunales canadienses y, en última instancia, los intereses nacionales canadienses. Se informa que el Pentágono está alarmado. Un memorando filtrado de la oficina del subsecretario de Defensa para Adquisiciones describe la reubicación de Dow como una vulnerabilidad potencial en la base industrial de defensa que requiere una revisión interagencial inmediata. Ahora hablemos de la respuesta de la Casa Blanca, porque aquí es donde la situación escala de crisis económica a confrontación constitucional. Fuentes dentro de la administración dicen que el presidente convocó una reunión de emergencia del Consejo Económico Nacional a las 4 a.m. de esta mañana. La reunión duró 3 horas. Para las 7:00 a.m. se informa que el presidente había anulado a cada economista en la sala. Exigió que sus abogados encontraran un mecanismo legal para impedir físicamente que estas empresas abandonaran suelo estadounidense.
Planteó invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la misma ley utilizada para congelar los activos de organizaciones terroristas y estados extranjeros hostiles para bloquear a las corporaciones estadounidenses de reubicarse en un aliado de la OTAN. Deja que eso se asiente por un momento. El presidente de los Estados Unidos está considerando usar armas financieras antiterroristas contra empresas estadounidenses por el delito de tomar una decisión empresarial. Los juristas de todo el espectro político están llamando a esto una locura. La ley requiere una emergencia nacional declarada basada en una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional o la economía de los Estados Unidos. La reubicación corporativa a Canadá no cumple ese umbral bajo ninguna interpretación razonable del estatuto, pero la razón ha abandonado el edificio. El ala oeste está operando en modo de supervivencia pura. Cada indicador económico está parpadeando en rojo simultáneamente. La crisis de Japón ha hundido el mercado de bonos. El mercado de valores ha perdido 4.200 millones de dólares en valor durante las últimas 3 semanas. El índice del dólar ha caído un 8% desde diciembre. La confianza del consumidor alcanzó un mínimo de 14 años el lunes y ahora el éxodo corporativo está acelerando el sangrado más rápido de lo que nadie puede aplicar presión. Aquí está la conexión oculta que une todo esto y es lo que los medios de comunicación dominantes han pasado completamente por alto. El colapso de bonos de Japón y el éxodo corporativo no son crisis separadas, son la misma crisis expresándose a través de diferentes canales. Cuando el mercado de bonos de Japón implosionó, desencadenó una repreciación global del riesgo. Las tasas de interés se dispararon en todo el mundo. El costo de endeudamiento en los Estados Unidos saltó 180 puntos básicos en 2 semanas. Para empresas de capital intensivo como Dow y Stellantis, ese aumento en los costos de endeudamiento hizo insoportable la carga arancelaria. Ya estaban sangrando por los aranceles. El aumento de las tasas de interés fue el torniquete siendo arrancado de la herida. Canadá, mientras tanto, estaba ejecutando una política monetaria contracíclica. El Banco de Canadá recortó las tasas en 50 puntos básicos en enero, mientras la Reserva Federal se vio obligada a mantenerse firme. Ese diferencial de tasas de interés combinado con los incentivos fiscales del proyecto Magneto creó una atracción gravitacional que ningún director ejecutivo con obligaciones fiduciarias podía resistir. La matemática era despiadada. Quedarse en América, tasa impositiva del 21%, exposición arancelaria del 25%, costos de endeudamiento del 6.8%, mudarse a Canadá, tasa impositiva del 12.5%, cero aranceles de la UE a través del CETA, costos de endeudamiento del 4.1%. En un horizonte de 5 años, los ahorros para una empresa como Dow superan los $9,000 millones. $9,000 millones. Ninguna junta directiva en la Tierra deja $9,000 millones sobre la mesa para satisfacer el ego presidencial. Eso no es patriotismo, es negligencia. Llevemos el escenario al extremo porque lo peor no es que 5 empresas se vayan, lo peor es una cascada. Según el modelado de Goldman Sachs, que fue circulado a clientes institucionales el lunes por la tarde, un éxodo corporativo a gran escala de 25 a 30 empresas Fortune 500 desencadenaría lo que sus analistas llaman un evento de erosión en cascada de la base fiscal. Los ingresos fiscales federales disminuirían en un estimado de $48,000 millones anuales. Los ingresos fiscales estatales en las jurisdicciones afectadas colapsarían en un total combinado de $22,000 millones. El dólar, ya debilitado por la crisis de Japón, enfrentaría una presión de venta sostenida a medida que los flujos de efectivo corporativos se redirigen a bancos canadienses y europeos. La proyección más alarmante de Goldman, una caída del 15% en el S&P 500
durante 6 meses a medida que los inversores institucionales reajustan a la baja las ganancias corporativas estadounidenses. Tu cuenta de jubilación 401k, tu fondo de pensiones, tus ahorros para el retiro sufrirían otro golpe devastador, además de las pérdidas de Japón que ya han borrado el 11% de la mayoría de las carteras. El informe concluye con una frase que ha estado circulando en los pisos de operaciones de Wall Street desde el martes por la mañana. El capital no tiene patriotismo. Va donde funciona la matemática. Y ahora mismo la matemática no funciona en América. ¿Cómo se ve esto desde Ottawa? Desde la perspectiva del primer ministro Mark Carney, esta es la mayor victoria económica en la historia canadiense. Un exgobernador tanto del Banco de Canadá como del Banco de Inglaterra, un hombre que pasó su carrera entendiendo la física de los flujos de capital, Carney diseñó el proyecto Magneto como un instrumento de precisión. Entendió que los aranceles de Trump crearon un diferencial de presión entre las dos economías y construyó un oleoducto para explotar ese diferencial con precisión quirúrgica. Fuentes dentro de la oficina del primer ministro describieron el ambiente como contenido pero profundamente triunfal. Se informa que Carney le dijo a su gabinete que Canadá no robó estas empresas. América las alejó. Simplemente mantuvimos la puerta abierta y encendimos las luces. Desde Beijing, la vista es diferente, pero igualmente dañina para el prestigio estadounidense. Los medios estatales chinos están cubriendo el éxodo corporativo como noticia de primera plana. El subtexto es inconfundible. Si las propias empresas de América no confían en la política económica estadounidense, ¿por qué debería hacerlo cualquier inversor extranjero? La proyección del poder económico requiere la proyección de la estabilidad económica. Los camiones de mudanza estacionados frente a la sede de Dow en Midland, Michigan, son una valla publicitaria que anuncia el declive estadounidense a cada gobierno y fondo soberano de riqueza en la tierra. ¿Cómo se percibe esto en la base? Este es el punto de fractura y es más feo de lo que nadie en la Casa Blanca quiere admitir. Los fieles del MAGA están divididos por la mitad. La mitad lo ve como prueba de que la América corporativa nunca fue leal, que los directores ejecutivos globalistas siempre perseguirán la tasa impositiva más baja y que Trump tenía razón al combatirlos con aranceles en primer lugar. Traición por parte de las élites. Narrativa populista clásica. Pero la otra mitad, los trabajadores sindicales en Auburn Hills, los operadores de plantas químicas en Midland, los técnicos de fertilizantes en Deerfield, están viendo sus empleos abandonar el país bajo un presidente que juró en la campaña electoral que traería empleos de vuelta. Eso no es un argumento de izquierdas. Es su martes por la mañana. Votaron por el nacionalismo económico. Obtuvieron el exilio económico. La coalición populista que llevó a Trump a la victoria en 2024 fue construida sobre la promesa de que los trabajadores estadounidenses vendrían primero. Cuando 43,000 de esos trabajadores reciben paquetes de reubicación para mudarse a Canadá o cartas de despido porque no pueden cruzar la frontera, la coalición no solo se agrieta, sangra desde el centro. La historia nos enseña que el poder económico, una vez que comienza a migrar, no se revierte fácilmente. Cuando la manufactura británica comenzó a reubicarse en las colonias americanas a finales del siglo XVIII, el Parlamento intentó aranceles, restricciones y prohibiciones directas de exportación de maquinaria y trabajadores calificados. No funcionó. El capital encontró la manera. Cuando la manufactura estadounidense comenzó a desplazarse a Asia en las décadas de 1980 y 1990, las promesas de proteccionismo y guerras comerciales llenaron el aire político. Los empleos igualmente se fueron. Cuando la política fiscal irlandesa atrajo a las empresas farmacéuticas estadounidenses a Dublín en la década de 2000, Washington se quejó, pero nunca respondió con una política competitiva.
El patrón es antiguo y despiadado. La gravedad económica atrae el capital hacia el entorno de menor resistencia. Y ahora mismo Canadá ha diseñado ese entorno con precisión quirúrgica usando la propia política arancelaria de América como catalizador. Los fundadores de esta república entendieron algo fundamental sobre la relación entre el comercio y la soberanía. Alexander Hamilton, en el Federalista número 12, argumentó que la prosperidad del comercio es la fuente más útil, así como la más productiva de la riqueza nacional. Entendió quizás más claramente que cualquier fundador que la fortaleza de una nación no deriva solo de su ejército, sino de la energía productiva de su empresa comercial. Cuando esa empresa se va, la fortaleza se va con ella. La base tributaria se reduce, el ecosistema de innovación se marchita, el talento sigue al capital. Esta es la prueba de estrés, no de un presidente, no de un partido, sino del modelo económico estadounidense mismo. ¿Puede un país que impone aranceles para proteger a sus trabajadores sobrevivir cuando esos mismos aranceles impulsan a los empleadores a cruzar la frontera? ¿Puede una nación mantener su dominio global cuando sus propias corporaciones eligen voluntariamente una bandera extranjera? Estamos en aguas inexploradas. Los mapas trazados en la era de la supremacía económica estadounidense son inútiles ahora. El supuesto de que las empresas siempre elegirían América, que el dominio estadounidense era una ley de la naturaleza tan fija como la gravedad, está siendo probado en tiempo real y los resultados iniciales son catastróficos. A medida que nos adentramos en el jueves, observa tres cosas. Observa la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Las fuentes dicen que el borrador de la Orden de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional está siendo circulado entre el personal senior esta noche y se espera que el presidente firme algo para el viernes por la mañana. Si invoca poderes de emergencia para bloquear las reubicaciones corporativas, espera desafíos legales inmediatos de la ACLU, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y las propias empresas. La confrontación constitucional sobre si un presidente puede encarcelar el capital dentro de las fronteras nacionales hará que la confiscación de activos de Nueva York parezca una multa de estacionamiento. Observa los mercados cuando abran mañana por la mañana. Los futuros ya están a la baja 340 puntos a partir de esta grabación. Goldman Sachs ha emitido una recomendación de venta sobre todo el sector industrial estadounidense. Si la venta masiva se acelera más allá de los 500 puntos, la Reserva Federal puede verse obligada a una reunión de emergencia y sus opciones son todas terribles. Recortar las tasas y arriesgarse a avivar la inflación que ya se está ejecutando al 4.7%. Mantener las tasas y arriesgarse a una recesión, subir las tasas y arriesgarse a una depresión. No queda ningún buen movimiento en el tablero. Y observa a Canadá. El primer ministro Carney tiene programado dirigirse al Parlamento canadiense a las 13:00 p.m. hora del este mañana por la tarde. Fuentes en Ottawa dicen que anunciará la segunda fase del proyecto